¿Sabías que los fenicios, una civilización antigua, fueron los inventores del alfabeto que usamos hoy en día? Bienvenidos a nuestro viaje por el fascinante mundo de los fenicios, los verdaderos navegantes del pasado. Para comprender la grandeza de los fenicios, es esencial conocer su ubicación geográfica. Establecidos en la estrecha franja costera del Mediterráneo, entre los siglos XV y VI a.C., esta civilización floreció en lo que hoy es el Líbano, Siria y parte de Israel. Poblada desde principios por semitas cananeos, la Fenicia histórica se extendía sobre una estrecha franja costera de 40 kilómetros, desde el Monte Carmelo hasta Ugarit, unos 300 kilómetros. El territorio, montañoso y poco apto para la agricultura aunque se esforzaron por sacarle provecho, eran conocidos sus bosques de cedros del Líbano. Este tipo de territorio orientó a sus habitantes hacia las actividades marítimas. El nombre étnico que se otorgaban los fenicios a sí mismos era hijos de Canaán, que coincide con el pueblo cananeo citado en la Biblia. Pero, ¿sabías que el alfabeto que utilizamos hoy en día tiene sus raíces en la ingeniosidad de los fenicios? Los fenicios inventaron el alfabeto fonético, que fue el primer alfabeto del mundo. Este alfabeto tenía 22 letras, cada una de las cuales representaba un sonido y fue adoptado por muchos otros pueblos, es la base de muchos de nuestros alfabetos modernos. El alfabeto fenicio era un alfabeto consonántico, lo que significa que solo representaba las consonantes. Las vocales se dejaban implícitas. El fenicio fue difundido por sus mercaderes a lo largo del mundo mediterráneo, donde fue asimilado por muchas otras culturas que lo adaptaron a sus respectivos idiomas. El alfabeto arameo, una forma modificada del fenicio, es el precursor de los alfabetos árabe y hebreo modernos. El alfabeto griego, y por extensión sus descendientes, como el latino, el cirílico y el copto, deriva directamente del fenicio, aunque los valores de algunas letras se modificaron para representar las vocales. Además de las palabras, los fenicios dominaron los mares. Su destreza en la navegación marítima los convirtió en verdaderos pioneros, explorando y comerciando por todo el Mediterráneo. ¿Cómo lograron este impresionante dominio del mar? Los fenicios eran un pueblo comerciante y marinero. Eran expertos en la construcción de barcos y eran muy activos en el comercio marítimo. Los fenicios fueron pioneros en la navegación marítima. Desarrollaron una serie de técnicas que les permitieron navegar por todo el Mediterráneo y llegar a otras partes del mundo. Fueron los primeros en utilizar el astrolabio, un instrumento que se utiliza para determinar la posición de las estrellas. Fueron los grandes mercaderes de la antigüedad. La geografía de sus costas, que propiciaba la instalación de puertos, y la madera de sus bosques les brindaban los elementos básicos para construir barcos y organizar compañías de navegación. Una de ellas fue contratada por el rey persa Darío I en el siglo V a.C. En cierta medida consiguieron establecer una talasocracia o gobierno de los mares que les permitió controlar comercialmente el Mediterráneo. Los fenicios eran hábiles artesanos y producían una gran variedad de productos de alta calidad, como textiles, vidrio, metalurgia y cerámica. Los tejidos de lana teñidos con púrpura de Tiro, un colorante que extraían de un molusco. Eran muy cotizados y comercializados. Fueron los primeros en producir vidrio a gran escala y sus productos de vidrio coloreado eran muy apreciados en todo el mundo. Los fenicios fueron uno de los primeros pueblos antiguos en tener un importante efecto sobre la historia del vino. A través del contacto y el comercio difundieron su conocimiento de la viticultura y la producción de vino y propagaron variedades antiguas de vid. No podemos hablar de los fenicios sin mencionar a Cartago, la joya de su imperio. Esta ciudad fue fundada por los fenicios en el siglo IX a.C. y se convirtió en una potencia comercial del Mediterráneo rivalizando con Roma. En cuanto a su religión, los dioses adorados por los fenicios varían de una ciudad a otra. Así el panteón de Sidón difiere del de Tiro o el de Chipre. Es más, algunas divinidades están presentes de una forma u otra en la mayoría de las ciudades significativas. Estas divinidades son principalmente Astarte, Baal, Dagón, Resef y Melkar. Astarte era la principal diosa de Sidón y con presencia en las otras ciudades fenicias. Astarte es la diosa de la fecundidad. Se asimiló en otras culturas con nombres diferentes como por ejemplo la Afrodita de los griegos, la Venus romana o la Isis egipcia.
Esmún era adorado en Sidón y en Chipre. Se le asimila a Apolo y a Esculapio como dios sanador. Baal era una divinidad, posiblemente solar, de varios pueblos situados en Asia Menor y su influencia, fenicios, cartagineses, caldeos, babilonios, sidonios y filisteos. Su significado se aproxima al de amo o señor. Era el dios de la lluvia y la guerra. En la Biblia, Baal era considerado por los hebreos como uno de los falsos dioses. Anat era la esposa de Baal, era a la vez una diosa semita de la fertilidad y una joven e impetuosa diosa de la guerra, a quien se ha relacionado con la diosa Jate egipcia y con la Atenea griega. Adad dios del aire, de la tormenta, los relámpagos, la lluvia y el viento. Según las creencias de los marineros fenicios, su voz sonaba en las tormentas. Melkart fue una divinidad fenicia de la ciudad de Tiro, siendo la forma fenicia del dios Baal. Originariamente era un dios agrícola, del campo, la vegetación, la fecundidad y la primavera, por lo que su ritual comprendía una serie de ritos de muerte y resurrección cíclicos anuales, coincidentes con las estaciones del año. Moloch era el dios supremo y protector de la ciudad de Cartago. Los navegantes fenicios exportaron, a través del comercio, los cultos a varios dioses representados como deidades toro, el dios El, el dios Baal y sobre todo, el sanguinario dios Moloch. La estatua de Moloch lo representaba con cuerpo de hombre y cabeza de toro con cuernos. Cada año se encerraban dentro jóvenes que se le ofrecían como sacrificio y los quemaban. El dios Paam, el significado de Paam no es otro que falo, y en honor a él se realizaba la prostitución ritual, muy corriente entre los fenicios y otras culturas antiguas, que se llevaba a cabo con fines profilácticos. Ves dios protector de la infancia, la vida y la casa importado desde Egipto. Considerado dios tutelar de Ibiza. Dagón, un dios marino, un ser a medias hombre y pez. Los fenicios dejaron un legado importante en la historia de la humanidad. Su alfabeto, su navegación marítima y su influencia en otras civilizaciones contribuyeron al desarrollo de la civilización moderna. Estas no son solo historias, son las huellas de una civilización que forjó nuestro presente. Hemos explorado los misteriosos caminos de los fenicios. ¿Qué otras civilizaciones te gustaría que exploremos en futuros videos? No olvides suscribirte para no perderte nuestras próximas aventuras en el pasado.